llega nuestro invitado, Eduardo Giovanni Sarmiento Hidalgo. Él es de el Pacto Histórico y le saludamos cordialmente a esta hora de la mañana a través de Bacatares. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo está la audiencia? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos bien. Ahí amanecimos nosotros muy temprano esperándolo, pero bueno, ahí estamos esperando a Eduardo, que es candidato del Pacto Histórico, y nos va a contar quién es Eduardo. ¿Quién es Eduardo? Para que la gente se vaya ambientando con el candidato cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Ok, pues un saludo primero, gracias por el espacio. Y bueno, Eduardo Sarmiento, yo fui un ahí. Bueno, Diego, mientras regresa Eduardo, hablemos. ¿Ya está por ahí, Eduardo? Déjale la cámara prendida, por favor, de eso, la cámara prendida ahí. Eduardo, ¿cómo amanece? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Vuelvo a preguntar si estamos bien con... Sí, señor, tranquilo, ahí estamos bien. ¿Qué es el que digo que estamos bien? Tranquilo. Estamos ahí con algunos errores, pero bueno, estamos bien. Bueno, ¿quién es Eduardo? Giovanni Sarmiento. Bueno, yo soy un cundinamarqués, nací en Zipaquirá, pero crecí todo el tiempo en Cundinamarca, hijo de un conductor, de hecho en aquel entonces, desde niño, pues de bus, por lo cual conocí todo. En algunos fallos de audio, si me pone retorno por ahí castellano, a saber, para poderlo tener, y si no, digo, continúo con la entrevista con Eduardo, porque a mí se me está fallando mucho la audiencia de hoy. ¿Y el resto de la mesa escucha bien? Sí, perfecto, adelante. Ok, bueno, pues disculpen por los fallos, pero parece que digamos que no es acá, ¿cierto? Listo, entonces yo en aquel entonces conocí todos los municipios de Cundinamarca gracias a ese trabajo de mi papá, pues crecí también viendo lo que significaba vivir en la sabana de Bogotá, y también por lo tanto hemos visto todas y todos cómo ha crecido la sabana de Bogotá de manera desordenada, cómo se ha urbanizado, digamos de manera compleja, cada vez con más problemas, y pues ese es el ambiente en el que crecí luego estudié en un colegio técnico donde supe un poco de primera mano lo que significa ser parte de la clase trabajadora, donde salían muchos muchachos a trabajar en las empresas de la sabana de Bogotá, especialmente en el sector industrial de Tocancipá, Gachancipá y Sopó. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Colombia, la abandoné abandoné definitivamente la medicina hace unos años para dedicarme a la política, desde ahí pues previo a eso hago parte de varias organizaciones sociales, y tal vez es eso lo que me define en la política. Soy parte del movimiento social, hago parte de un movimiento llamado el Congreso de los Pueblos, desde una organización de base en Zipaquirá llamada Junto al Pueblo Zipaquirá, JPZ. Desde ahí pues he hecho trabajo y acompañado procesos sociales y comunitarios por la soberanía alimentaria, por el derecho al agua, por la protección del páramo de Guerrero a través de una red llamada Somos Páramo. También hemos trabajado por la educación popular, la comunicación popular, una comunicación cada vez, digamos, menos hegemónica, menos centrada en los grandes grupos económicos, sino muy desde la ciudadanía, desde el pueblo. También hago parte de varios procesos de redes, como el Encuentro Social y Popular Sabana, la Red por la Soberanía Alimentaria Raíces de la Sabana. Hago parte de los procesos que han estado oponiéndose a la red de torres eléctricas, de torres de alta tensión, con unos 23 municipios afectados. Y en el tema de la red de Somos Páramo, pues somos más de 30 municipios, incluidos algunos de Boyacá. He hecho parte también, digamos, del trabajo por la comunicación popular, y el proceso social del que hago parte. Ese proceso social incluye también un trabajo por los derechos humanos de las mujeres, por la eliminación de las violencias de las mujeres a través de una escuela feminista llamada Maricela Tombé, y de un proyecto llamado Cero Violencia es una Resistencia, que se hace en algunos barrios populares del municipio de Zipaquirá. Candidato, buenos días. Ya pues usted en la lista del Pacto Histórico en Cundinamarca,
pues un departamento que indudablemente ha tenido presencia de las clases tradicionales, los partidos tradicionales en este momento tienen los 7 representantes. Ahí en la Constitución, en la conformación de esa lista que es cerrada, ¿quiénes más la apoyan? Y diría yo, ¿cuál va a ser la estrategia en el departamento de Cundinamarca, en virtud pues de que usted es un hombre joven, que comienza una carrera y que tiene pues esa ascendencia de lo que nos acaba de manifestar, pero que a veces no, su nombre pues no es conocido fuera de la sabana de Bogotá? Ahí, ¿cuál es el respaldo del pacto histórico con presencia en Zipaquirá y en el departamento para respaldar esa lista, candidato? Bueno, del pacto histórico también hace parte un trabajador por el agua llamado Carlos Mario López, hace parte una mujer de la Sabana Occidente, Catherine Castellanos, del municipio de Madrid, quien fuera concejal hace varios años de ese municipio y fue en su momento candidata a la Cámara por el Partido Liberal, y pues bueno, retomó unos años después el trabajo político electoral. Está la compañera Alexandra Vázquez Ochoa, docente universitaria, investigadora, pues especialmente de la ciencia de la química. Además ella es feminista, animalista, pues viene trabajando varios procesos y recientemente el proceso de Soacha, ella es de Soacha, el proceso en contra del aumento del impuesto predial ya a través del proceso de mecanismo de estratificación, ¿cierto? Y de catastro y de actualización catastral. También está el compañero Jason Cajamarca, yo supongo que lo conocen en Occidente también, del municipio de Facatativá, activista por los derechos humanos, abogado, ha trabajado con algunos municipios, pero sobre todo ha trabajado con la localidad de Antonio Nariño. Recientemente era asesor jurídico en esa localidad del distrito capital. Bueno, y estoy yo, ex concejal de Zipaquirá, concejal hasta el domingo pasado, que presenté mi carta de renuncia para asumir este proceso. Candidato, con Javier Urrego era para preguntarle sobre el tema de la movilidad. Usted menciona pues que acá hay muchos problemas en Bogotá región que tienen que ver con la el mal planear toda la ciudad, o sea, el desorden que hay y que no hubo una buena planeación de todo lo que tiene que ver con la ciudad-región, pero ¿cuál sería finalmente o qué está proponiendo usted y el pacto histórico para mejorar, por ejemplo, temas de movilidad en la región, pues que se han convertido, digamos, en un problema, todos los trancones? ¿Qué se puede hacer frente a este tema con todo Bogotá y Cundinamarca? Pues mire, yo creo que lo primero que hay que hacer es que, y eso es parte de lo que propone el pacto histórico a nivel nacional, y es que como vemos las cosas en la ciudad de Bogotá, no se va a lograr iniciar un proceso real de construcción del metro elevado, y hemos insistido desde los distintos partidos que hacemos parte del pacto histórico que Bogotá necesita un metro pesado, un metro subterráneo y no un metro elevado que tiene incluso menos carga y menos capacidad. El metro subterráneo logra más capacidad. Esto no para evadir, digamos, la discusión de movilidad del departamento, porque el metro, el pacto histórico propone una movilidad para la gente, ¿sí o no? Y eso significa un transporte público robustecido. Si ustedes se fijan, la capacidad del metro, de lo que sería el tren de Occidente, el Regiotram de Occidente, y lo que sería el metro ligero hacia el norte, que son las primeras propuestas de movilidad en Sabana, que es lo que me pregunta su merced, pues esas dos propuestas se quedan pequeñas para el proceso de crecimiento que tienen estos municipios de la Sabana, especialmente Occidente y el norte. Si nosotros de entrada no tenemos una presidencia como sería la del pacto histórico, que soporte un verdadero sistema de transporte pesado que logre digamos, dar demanda, dar oferta a la demanda inmensa de la Sabana de Bogotá, vamos a seguir teniendo vías llenas, vamos a seguir teniendo problemas con los buses, vamos a seguir teniendo problemas con el mismo Transmilenio, no vamos a tener capacidad, pues por supuesto el transporte público nadie lo va a querer usar. Si candidato, tenemos así, candidato, una pregunta. Sí, mire, hay un tema
que es trascendental en el departamento de Cundinamarca y fue el acto legislativo que creó la región metropolitana, que es diferente pues a las áreas metropolitanas, pero que en su ley orgánica pues ha tenido varias posiciones y sobre todo unas muy, diría, de frente y radicales, y particularmente Gustavo Petro. Frente a esa, ¿cuál es la posición del sector suyo y particularmente usted que es fue concejal del municipio de Zipaquirá, frente a está de acuerdo con la integración regional a través de esa figura, o qué le encuentra usted que en la ley orgánica pues no da como garantías, supongo, candidato? Los problemas de la ley orgánica, no solo de la ley orgánica, sino de la transformación del artículo 325 que en la Constitución modificó la propuesta de área metropolitana para Bogotá y los municipios circunvecinos, que era como estaba planteada, que luego se radica también como la propuesta de región metropolitana Bogotá-Sabana. En el transcurso de esa discusión constitucional se amplió a todo el departamento, la posibilidad de que esté todo el departamento. Entonces, cuando usted con la región metropolitana y la ley orgánica encuentra varios problemas. El primero es que, distinto a las áreas metropolitanas, la gente no va a tomar decisiones sobre su territorio. Entonces, de entrada, en términos de participación ciudadana y de democracia, ya es lesivo. Es lesivo tanto la ley orgánica como el acto legislativo que modificó el 325 de la Constitución. Entonces ya hay un problema de democracia ahí. Estaría entonces totalmente en contra. Ahora, yo considero que es necesario un mecanismo de integración regional, pero no este que se está creando. Si ustedes se fijan, crean unos 7 ejes temáticos a través de los cuales podrían construirse los ejes metropolitanos sin ningún respaldo técnico, sin estadísticas reales, sin saber por qué incluyen unos municipios y otros no. Si ustedes se fijan, esa ley orgánica también tiene problemas en términos de financiación, se mete con el tema tributario, como el de plusvalía, por ejemplo, ¿cierto? Una plusvalía y una valorización de nivel departamental que no tendría lógica, sigue con la lógica centralista alrededor de Bogotá, pues las decisiones específicas sobre financiación y sobre nombramiento de directivos están en manos de Bogotá, pues sí tiene que tener la autorización de Bogotá. Además, consideramos revive la figura del gobernador que se impone sobre los municipios, porque también el gobernador tendrá una especie de poder de veto ahí. Los problemas de la ley orgánica y del proyecto de acto legislativo que modificó el 325, o que pues en últimas modificó la Constitución, están interrelazados entre sí. Otro hecho metropolitano que sería muy importante, que sería, por ejemplo, la construcción de la estructura ecológica principal, que atendería un poco también a este tema del ordenamiento territorial, valga la redundancia, ordenado en la sabana y en todo el territorio cundinamarqués, tiene un problema gravísimo, y es que no va a tocar a la CAR. ¿Cómo hablar de planeación estratégica, de estructura ecológica principal, de protección de fuentes hídricas, de humedales como la Herrera, de fuentes hídricas como la Chuco en Chía, ¿cierto? Del páramo mismo, del río Neusa en Cogua? ¿Cómo hablar de la protección del agua si la región metropolitana habla de planeación, pero realmente no va a tocar a la CAR? E incluso se queda corto en algunas cosas que sí debería tener capacidad casi que de mando. Y además nos vendieron una región metropolitana que no tocaría los planes de ordenamiento territorial de los municipios, pero sí dice que los planes de ordenamiento territorial los municipios revisarán sus planes de ordenamiento territorial, revisarán y ajustarán de acuerdo a un proceso de planeación regional. Esto pasaría totalmente por las autonomías, por lo que significa en sí misma la ley de ordenamiento territorial, que tiene unos procedimientos muy distintos a los que se podrían hacer desde la región metropolitana, porque serían a través del Consejo Regional, que además está compuesto sin concejales, como sí sucede en el área metropolitana, es decir, el control político totalmente externo, totalmente desde afuera, los alcaldes municipales con una menor capacidad de decisión por debajo del gobernador y del alcalde de Bogotá, ¿cierto? Digamos, son unos problemas en términos de pérdida de autonomía, de pérdida de los procesos de ordenación, porque de verdad es ordenación territorial lo que se hace, en términos de la financiación de los municipios. O sea, tenemos varios problemas con esto que acaba de producir, que hay que decir quién lo produjo: una alianza entre el Partido Verde, Juanita Gobertus, Claudia López, y el partido de la U y Cambio Radical, que son los que gobiernan Cundinamarca. Edgar, candidato, le pregunto a Edgar un tema interesante,
de lo que está hablando entre la alcaldesa de Bogotá y lo que es la región. El tema de por qué el plan de ordenamiento, la alcaldesa al fin lo va a sacar por decreto, no lo va a sacar, y qué opinión le merece a usted cuando la Colombia Humana nos o el movimiento de Claudia López, digámoslo más bien, el movimiento de Claudia López, las decisiones de Claudia López están tratando de cerrarle las vías al departamento y botarnos todo lo que es el transporte por los municipios que estamos circunvecinos, el transporte de carga? Pues fíjense que eso es parte del problema de lo que está sucediendo, de hecho en Bogotá. ¿Para quiénes debe ser el derecho a la movilidad en Bogotá? ¿Qué papel cumplimos nosotros como Sabana de Bogotá? Ustedes se fijan cuando se construye la Sabana de Bogotá, esto que hoy vemos, pero que no empezó hoy, o sea, eso es una consecuencia de unos 20 o 30 años. Que Occidente hoy tenga más bodegas que industria de verdad, ¿cierto? Que Occidente tenga que cargarse la posibilidad de la ampliación del metro del aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Si ustedes se fijan, a Occidente le están dejando una carga en el territorio que pareciera mandada por Bogotá, ordenada desde allá. Hace varios años se construyeron varios modelos de integración regional, pero los principales terminan dándose a través de varios documentos COMPES, los documentos COMPES que terminan sin ser mandatos, sin ser ley, terminan ordenando el territorio, aun cuando no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque dinamiza unas construcciones de la región que hace que hacia Occidente, que una carga en términos de acumulación de mercancía, que hace que sea para Occidente para donde tenga que ir la carga pesada. Entonces, la expulsión de Bogotá no solo se da porque vamos a dejar para la movilidad, sacar los grandes camiones, el tráfico pesado de la ciudad de Bogotá, sino además porque han venido hace varios años poniéndole a Occidente esa carga. Ustedes se fijan en Occidente es una región o una subregión dentro de la Sabana de Bogotá destinada a la acumulación de capital a través de la mercancía, para la especulación, en últimas, no es para la producción. Comparen ustedes que viven allá mismo en Occidente, ¿qué diferencia hay? ¿Cuánta área habría entre lo que significa bodegas que no son producción industrial, que por tanto no tiene la cantidad de empleos ni el proceso de producción y de construcción y de progreso económico y de crecimiento económico, sino de acumulación de material comparado con lo que es industria? Y ustedes se van a fijar que el área ocupada para bodegas sin industria de ningún tipo es inmensamente mayor a lo que significa la producción industrial. Entonces a Occidente le ponen... Bueno, pero eso es un mal que ya... Eduardo, usted tiene toda la razón, pero es un mal que ya está hecho. Pero si a eso le sumamos la decisión de una alcaldesa como Claudia López, que tenía unas posiciones totalmente diferentes y que las ha venido cambiando, que ahora por plan de ordenamiento territorial y por aquí no vuelven a entrar, entonces ¿qué va a pasar con esa parte? Ese es el tema. Sí, tiene usted toda la razón, que aquí han habido unos traspiés de los mandatarios anteriores desde la creación del POD, le han dado vueltas y vueltas al tema, pero es un mal que no lo podemos entonces seguírselo sumando con el cierre de la entrada de vehículos por la autopista norte y mandarlos todos por lo que tiene que ver por la Sabana de Occidente. Fíjese que ahí ya se cruza con la pregunta anterior relacionada con qué región necesitamos y qué región queremos. Es una región en la que Bogotá tiene problemas, nos expulsa los problemas, ¿cierto? Porque nosotros como tal, desde los consejos municipales, desde la gobernación misma, no se puede meter en lo que sucede en Bogotá, a menos que haya una herramienta de integración regional que sí responda a las necesidades. ¿Y cómo responde a las necesidades? Que sí se escucha a los municipios, ¿cierto? Porque si usted coge al norte de la Sabana, pues no va a ir a defenderlo, por decirlo así, con la misma vehemencia que los alcaldes de Occidente esta problemática. Pero si usted junta una herramienta en la cual los alcaldes municipales realmente tienen capacidad de incidencia en las decisiones regionales, su gente tiene capacidad de incidencia porque a la gente la están sacando de taquito. Hoy un alcalde tendría a la gente de su lado si la consulta popular hace parte de... Ahora, pensémonos, ¿será que si hoy vamos a consulta sobre integración regional, hoy como está la región metropolitana, el alcalde de Funza va a convocar a su gente, el alcalde de Madrid va a convocar a su gente para que se respalde la decisión? Porque está de por medio ahí
¿cierto? Necesitamos de la ciudadanía metida ahí, por eso necesitamos un instrumento de región metropolitana que nos permita tanto a la ciudadanía como a los alcaldes locales, a los consejos locales, a todas las fuerzas vivas de los municipios manifestarse en momentos como este, en el que nos quieren expulsar toda la carga pesada para los municipios de Occidente. Bueno, hay un tema interesante que usted plantea, y por eso pues sería bueno que la comunidad comenzar a entender que comienza a llegar gente nueva, gente que tenga unas propuestas diferentes, que defienda a la ciudadanía, y que usted por lo menos se comprometa desde ya que sí va a estar, a diferencia de lo que nos ha pasado con los demás representantes, que no los veo uno actuando por Cundinamarca, que sí va a estar actuando. ¿Cómo es el componente político que usted tiene, Edward, para poder llegar a la Cámara de Representantes, desde Colombia Humana, desde la Unión Patriótica, desde donde están las fuerzas? ¿Cómo podría usted lograr el número de votos mínimos que se requieren para rasguñar ese escaño? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que hay unos fenómenos de transformación que incluyen Sabana Occidente, Soacha, Zipaquirá, la línea obrera, Tocancipá, Chancipá, Esquilé, ¿cierto? Sopó. Hay unos corredores, digámosle así, corredores electorales que ya han venido manifestándose, que tuvieron una buena votación en la consulta presidencial de hace 4 años, la consulta presidencial de Colombia Humana, que han tenido votos favorables para partidos decentes, como Colombia Humana UP, la Lista de la Decencia, el Polo Democrático, ¿cierto? Ese voto se viene transformando en favor, digamos, de los sectores progresistas, como el que representa el Pacto Histórico, que ayer tuvo un triunfo latinoamericano en Chile. Fíjense que estos sectores vienen en crecimiento electoral. Cuando nosotros revisamos el acumulado y la proyección electoral, hoy nosotros estaríamos por sobre los 80.000 votos como lista, que nos tiene que dar mínimo una curul dentro de la Cámara de Representantes. Estamos trabajando y por eso hicimos el pacto histórico y por eso la lista es cerrada, para que en términos electorales y en términos de pedagogía electoral sea mucho más fácil para que la gente vote. Fíjense la cantidad de votos nulos que se dan. Pues nosotros le estamos diciendo a la gente, no hay que enredarnos con números. En el caso del pacto histórico no hay que votar por ningún número, solo marcar el pacto histórico, y eso le va a ayudar a mucha gente a votar de manera más fácil. La ola que viene de transformación con Gustavo Petro, con Francia Márquez, con Camilo Romero, esta ola de transformación además con senadores como Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Aida Bella, pero personas nuevas como Robert Daza, como la lideresa ambiental Isabel Cristina Zuleta, como el líder del trabajador del petróleo Edwin Palma. O sea, viene una cantidad de nuevos líderes también que van a impulsar todo lo que significa el pacto histórico. Nosotros aspiramos a que por lo menos tengamos 130 votos en Dinamarca. Esa sería la fuerza que tendríamos, y nos daría para 2 curules con pacto histórico. Por eso le estamos diciendo a la gente, no es necesario aprenderse números, solo votar por el pacto histórico, la pedagogía electoral, la fuerza de crecimiento que ya tenía los municipios del departamento, 10.000 votos de alcaldía en Soacha que nunca había pasado, 20.000 votos alternativos en Zipaquirá que nunca habían pasado, 10.000 votos alternativos que habíamos tenido en Facatativá, que ahora los tuvimos, que tenemos la alcaldía alternativa de Fusagasugá, la alcaldía alternativa de Cabrera. Es decir, hay un proceso de crecimiento del voto alternativo, y si se lo facilitamos a la gente solo teniendo que votar por un logo, pues también va a haber una fuerza electoral que con toda seguridad va a sorprender a las fuerzas, a las maquinarias de siempre, que están acostumbrados a ganar a punta de dinero y puestos. Edward, una última pregunta de mi parte. ¿Por qué votar por el pacto histórico, no solamente en la consulta de coalición, sino por obtener unas curules en la Cámara de Representantes? Miren, la gente está cansada de todo lo que ha venido sucediendo con Duque y su pésimo gobierno, pero también fue pésimo gobierno el de Juan Manuel Santos, pero también fue muy peligroso fue el gobierno de la guerra, el de Álvaro Uribe Vélez, y si nos vamos de ahí para atrás y para atrás y para atrás, han sido los mismos, con distintos nombres. Sus partidos cambiaron de nombre, se dividieron, pero siguen siendo lo mismo de siempre, como dicen por ahí, los mismos en las mismas. Nosotros somos el único proyecto político de convergencia del pacto histórico, en el cual se unieron fuerzas que siempre hemos sido progresistas, que siempre hemos querido el cambio y las transformaciones profundas del país, la justicia digna, que la gente tenga cómo vivir tranquila, que la gente tenga un medio de transporte digno, que la gente tenga salud, que tenga educación, ¿cierto? Que tenga un trabajo
que tenga la movilidad, como lo decíamos, digna. Es decir, toda esa gente se suma y se suman nuevos sectores liberales, nuevos sectores independientes que están cansados de trabajarle a esa gente de siempre. Y toda esa gente quiere poner presidente. Pero de nada sirve poner presidente si los congresistas van a ser esos vagos que tenemos allá en el Congreso de la República, en el Senado y la Cámara, que no hacen absolutamente nada, que el problema no es solo cuánto cobran, sino además qué hacen con lo que cobran, y nunca están trabajando por la gente, están trabajando para beneficiar un gran empresariado, para beneficiar incluso a veces capitales extranjeros que en últimas vienen, explotan a la gente, explotan nuestro territorio, nuestro oro, nuestro gas, nuestro petróleo, pero se llevan la plata y no nos dejan nada, es que ni siquiera nos dejan trabajos porque se van siempre con los recursos. Entonces necesitamos allá gente que defienda el proyecto de cambio que es el pacto histórico, sea quien sea nuestro candidato o candidata presidencial, y necesitamos gente que defienda a la gente y que venga de acá, de la gente, hijos como en mi caso, hijo de un conductor trabajador, de una auxiliar contable trabajadora que se dieron sus mañas a punta de trabajo para darnos una educación a sus hijos, que se dieron sus mañas para darnos un buen ejemplo, y hoy tener candidatos a la Cámara y al Senado que representen a la gente, que representen a la clase trabajadora de donde venimos. Bueno, Edward, pues muy amable, pues el tiempo se nos agota, tendremos mucho más tiempo en otra oportunidad para volver a compartir con usted estos micrófonos, pero el tiempo es así corto. Muy interesantes los planteamientos, muy buena la posibilidad que tiene usted de llegar, ojalá que llegue gente nueva como usted a la Cámara de Representantes, que toda la gente que se ha venido manifestando en los anteriores procesos aumente incluso, y que tengamos voces disonantes, que hayan voces disonantes que realmente hayan salido de la base y quieran ponerse la camiseta por el departamento. Así que muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo a toda la mesa de trabajo, un saludo a toda la audiencia, a todas las y los oyentes que nos siguen y que siguen a Bacatá Estéreo en Occidente y en todo el departamento. Muchísimas gracias, y pues nosotros necesitamos estos espacios porque nuestra voz tiene que ir siendo amplificada, y pues recuerden, solo es que marcar pacto histórico sin números, solamente pacto histórico el próximo 13 de marzo, Senado y Cámara.